se conecten. Y en el momento de que ya tengamos mayor cantidad de participantes, pues quisiera que me sacara unos print, ¿sí? De las personas que están asistentes a clase y me lo envías al terminar la clase para yo sacar eso al contenido de la asistencia, de tal manera de saber quiénes participaron hoy, ¿ok? Ok, Por favor. profe. Bien, bueno, entonces la clase de hoy, el sentido de la clase de hoy es tratar de hacer un repaso de todo lo que tiene que ver el tema 1 hasta el tema 12 de impuestos sobre la renta, dado que la siguiente clase es el día 15 y ese día entonces sería la evaluación pautada, ¿sí? Entonces, pues de una u otra manera vamos a dar apertura hoy a ese conversatorio que nos va a permitir desarrollar cualquier inquietud que tenga por parte de ustedes y adicionalmente reforzar una serie de conocimientos interesantes. ¿Qué es lo que sucede con el programa de tributación 2? El programa de tributación 2, en la primera parte, en esos primeros 12 temas, se va a complementar lo que era tributación 1 a través de una otra forma de el ajuste fiscal y el ajuste regular. El ajuste fiscal por inflación inicial y regular son esa posibilidad que nosotros tenemos de asumir los valores históricos y reexpresarlos a el valor de mercado. Es a ese momento en el cual, de una u otra manera, se pudiera tomar una decisión que sea consona con la realidad económica. Cualquier país en el mundo, cualquier país, no solamente Venezuela, tiene afectaciones inflacionarias, ya sea positivas o negativas, ya sea por efectos de inflación o, por supuesto, por efectos de deflación, que sería la pérdida del valor adquisitivo. De una u otra manera, toda esa información se va a medir a través de indicadores financieros que de una u otra manera miden los países a través de las autoridades monetarias, siendo las autoridades monetarias los bancos centrales de cada país, el Banco Central de Venezuela, el Banco Central de Colombia, de Chile, en fin, cada uno de ellos tendrá entonces en su contexto la necesidad de medir cuál es el tema de funcionamiento de su economía desde el contexto micro y desde el contexto macro. Y eso se hace a través de esos famosos IPC. De una u otra manera son los mayormente conocidos, los famosos IPC, que son los índices de precios al consumidor, en donde tomamos una serie de valores de la canasta básica y esos valores en cada país hay una cultura diferente, consideran canasta básica unas cosas, en otros consideran otras diferentes. De una u otra manera, ya va, déjame silenciar a todos los participantes porque tengo ruido. Ok, ya, listo. Bien, entonces de una u otra manera, eso nos va a permitir tratar de medir el contexto inflacionario. Desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la realidad de lo que ustedes están estudiando, gerencia de empresas, todas las organizaciones empresariales tienen una afección en el contexto inflacionario. Hemos visto en los últimos años, en los últimos 20 años en Venezuela, un deterioro del proceso económico venezolano, un dólar que inició el presidente Chávez en 500 bolívares de los viejitos viejitos, y obviamente si a eso le colocamos las cantidades de ceros que le quitaron a la moneda, hace una distorsión completa de la economía, en donde venía un país con unas condiciones económicas importantes, donde el bolívar era una moneda estable, cotizado inclusive en Nueva York como moneda de cambio, y en fin, de una u otra manera, ese desplazamiento económico fue generando que no se convirtiera solamente en un proceso de inflación, sino un proceso de hiperinflación, o sea que de una u otra manera la economía generaría un cambio radical. Un día vamos a tener un valor y al otro día la distorsión es tan grande que el contexto de pérdida de valor adquisitivo es significativo para todas las personas que conviven allí. Pero no es algo que solamente ha vivido Venezuela, esa situación la vivió México, esa situación la vivió Argentina, en lo que es Latinoamérica, y en Europa la vive España. Si usted se pone a ver, hay algunas quejas de la Comunidad Europea sobre la economía española. Obviamente en unas proporciones mucho más mínimas a las venezolanas. Eso significa entonces que esta información que nosotros estamos viendo en este contexto de lo que es el tema 1 al tema 12, van ustedes a aplicarlo en cualquier país si fuera el caso de que alguno de ustedes decidiera no quedarse en Venezuela. Alguien me preguntaba ayer, la persona que tiene asignado la diferencia entre IPC y INPC, ¿qué diferencia habría entre uno y el otro? Bueno, cada país, como le digo, a través de su autoridad monetaria, a través de su Banco Central de Venezuela, decide
¿Qué hacer? Venezuela desde 1954, mire que eso es una fecha bastante viejita, desde 1954, la autoridad monetaria inició un procedimiento de revisión del contexto inflacionario y eso empezó a medirlo a través de los IPC. Hay que entender que para 1954 Caracas tenía muy poquitas calles, San Cristóbal casi que era inexistente, como otras ciudades del país. Y entonces el Estado decidió que la forma de medir ese contexto inflacionario se regía a través de ese proceso que se generaba en esa zona metropolitana de la capital del país, que era la ciudad de Caracas, lugar donde estaba sentado el Banco Central de Venezuela. Sin embargo, con el transcurrir de los años y el desarrollo que se ha generado en el contexto de las ciudades en el país, generó la necesidad de que el Banco Central de Venezuela se trasladara inclusive a algunas ciudades que considera principales para hacer un proceso de mediciones, dado que generaba una distorsión, no era igual alquilar una casa en Caracas que alquilar una casa en Puerto La Cruz o alquilar una casa en Trujillo o alquilar una casa en Mérida. Eso generaba una diferencia. Tampoco era lo mismo comprarnos un almuerzo en Caracas y comprarnos un almuerzo en San Cristóbal. Los precios se distorsionaban y eso generaba entonces la necesidad de que no se considerara solamente como indicador financiero lo que sucedía en Caracas, sino que se considerara también los indicadores financieros que proporcionaban otra serie de ciudades. La Universidad de los Andes en Mérida fue una de las que empezó en su momento a hacer mediciones a través de los métodos estadísticos de los IPC y empezó a generar allí cuál era ese proceso económico y veía entonces que tomando los mismos rubros que decidió la autoridad monetaria, que era el Banco Central de Venezuela, se calculaban de una u otra forma esos indicadores financieros, pero había diferencias entre unos y otros, porque no era lo mismo la economía que se regía en la ciudad de Mérida o en el estado de Mérida a la que se sucedía en la ciudad de Caracas. Eso trae como resultado que autorice el Banco Central de Venezuela crear una serie de oficinas muy pequeñas en las principales ciudades, contratado personal allí, para empezar a tratar de hacer esas mediciones parciales en las ciudades y promediarlas. Y a través de ese proceso nace entonces esos índices nacional de precios al consumidor. Sin embargo, eso para efectos macro de tomar conciencia de cuál era el proceso económico que se iba generando en el país. Y eso desde el contexto, obviamente, de la comunidad de negocios. Pero desde el contexto tributario las cosas son diferentes. Hasta tanto la administración tributaria, por medio de la legislación, no hiciera una modificación, sencillamente eso no se podía dar. Y fue el caso cuando se hace la reforma de la ley de impuestos sobre la renta, que generó de una u otra forma ese cambio en donde ya no iban a ser utilizados los IPC, sino empezábamos a utilizar los índices nacional de precios al consumidor como indicador financiero. La diferencia que existía entre uno y otro era que el uno solamente iba a medir la condición inflacionaria de Caracas y el otro las principales ciudades del país. O sea, hacíamos el mismo procedimiento en cada una de las ciudades y solamente que al final esos resultados eran promediados para tener de una u otra forma una condición económica distinta. Sin embargo, el Banco Central de Venezuela, desde ese mismo momento de 1954 hasta la fecha, sigue publicando los dos indicadores. Y fue la información que nosotros veíamos en el ejercicio práctico que hacíamos, en donde les mostraba en esas 21 hojas comparativamente que teníamos publicados los IPC y publicados los INPC, pero las diferencias y las variaciones inflacionarias son completamente distintas, ¿ok? La inflación en cualquier país más o menos, desde el contexto de la realidad aceptable, son 2 puntos, o sea, sería el 2% anual, y eso ya en algunos casos se consideraría que es un proceso inflacionario importante. Sin embargo, esto en Venezuela las cosas no son de la misma manera. Nosotros hemos tenido procedimientos inflacionarios a el 100% inclusive en solamente un mes. O sea que eso también va a generar algunas condiciones. Adicionalmente de eso, en los últimos años, vamos a suponer que serían los últimos 7 años, empezamos a tener más dificultades que las normales, porque ese proceso inflacionario debería de medirse a través de los IPC y a través de esos IPC ajustar algo que nosotros desde el contexto tributario llamamos unidad tributaria. ¿Cuál era la idea? Que si nosotros hacíamos una ley, la ley de que lo que fuera, vamos a colocar que era la ley por ejemplo de actividades económicas en una alcaldía, esa ley, si yo le decía, mire, usted es sujeto pasivo, ¿sí? O señor contribuyente, que es la similitud, va a cancelar como tributo de actividades económicas 5 bolívares. Y yo escribía eso y colocaba la palabra 5 bolívares.
En un mes, con el contexto que se iba desarrollando de la inflación, 5 bolívares no era nada. Entonces empezábamos a tener dificultades con las leyes y había la necesidad entonces de modificarlas muy rápidamente, a veces que casi que cada mes. ¿Por qué? Porque de una u otra manera esos valores no eran constantes. Y ahí en eso nace la necesidad de crear ese valor de unidad tributaria. Entonces decía, vamos a inventarnos un valor. Ese valor va a ser, por ejemplo, una unidad tributaria. ¿Cuánto cuesta una unidad tributaria? Era mucho más fácil colocar en la ley una unidad tributaria y después hacer una ley diciendo cuál era el valor de la unidad tributaria, porque me ajustaba todas las leyes existentes. Ese fue el sentido entonces del contexto tributario y tenemos leyes que determinan esa condición tributaria las alcaldías, las gobernaciones empezaron entonces también a utilizarlo en sus instrumentos normativos. Sin embargo, esa unidad tributaria debe ser consona con el proceso inflacionario, debe ser consona con esos INPC, pero el Estado no ha entendido eso en los últimos años, en los primeros años cuando se crea, eso sí tenía ese sentido, la unidad tributaria se modificaba, incluso hubieron momentos en los cuales se modificaron hasta 2 veces en el mismo año, y eso generaba de una u otra forma que las condiciones fueran equitativas en todos los sentidos, porque así como había cosas perjuicios, llamémoslo perjuicios, había que esa necesidad de pago de tributos, también habían beneficios. Entonces empezamos a ver que la ley de impuestos sobre la renta, como veían ustedes con la profesora Betsy el año pasado, tenemos una serie de beneficios, que si las cargas familiares, que si las rebajas personales, que si el de gravamen único o el de gravamen detallado, que también está dentro de ese proceso de medición, pero que de una u otra forma es favorable al contribuyente. En líneas generales, entonces, podíamos ver que eso era algo interesante, era una condición que debía medirse dentro de ese contexto. Eso no ha sido así. Es tanto que muchas veces se ha retardado en generarle el valor, el nuevo valor a la unidad tributaria. Estamos esperando cuál va a ser el nuevo valor para el año 2021. Pero de una u otra manera, si revisamos el año 2019 y el año 2020, vemos que la unidad tributaria venía de 50 bolívares y la subieron a 150 bolívares. O sea, en teoría subió 3 veces su valor, pero resulta de que la economía inflacionaria fue millones de veces la distorsión que se generó. Debió haber subido mucho más que 150 bolívares porque eso no representa absolutamente nada. Esperemos entonces qué sucede con el año 2021. Pero llegando otra vez, hasta retomando el tema de los INPC, no solamente pasó eso en los últimos 7 años, sino que también vimos que el Banco Central de Venezuela o la autoridad monetaria ha dejado de publicar los indicadores financieros. Si nosotros vemos el último indicador financiero que debe estar en la página del Banco Central de Venezuela, si alguien lo quiere hacer en este momento lo revisamos, pero creo que es el del mes de septiembre. Estamos en el mes de enero del año 2021, debieron haber publicado inclusive el mes de noviembre, y el único que estaría por publicar, que son los primeros 10 días y hoy es 12, debería ser el del mes de diciembre, pero estoy seguro que ese tampoco se encuentra publicado en la página del Banco Central de Venezuela. ¿Por qué? Porque ellos les ha dado miedo que la gente de una u otra manera catalogue como malo o como bueno el sistema político, y lamentablemente esa distorsión ha generado que el comerciante, el empresario pueda tomar decisiones en el contexto de una realidad. Y esa misma situación que se está generando también ha dado como consecuencia de que el valor de la moneda pues sencillamente se perdió, y se perdió al punto que ni siquiera tenemos papel moneda como moneda de cambio, de tal forma de que no tenemos cómo nosotros podemos pagar. Mire que estoy tocando distintos temas, estoy empezando con inflación, estoy tocando el tema de medición, que es el tema de cómo se está midiendo desde el control tributario a través de la unidad tributaria, y ahora estamos hablando del tema de la moneda. Esa distorsión de la moneda generó que el Estado en los últimos años, casi que desde el inicio del proceso político que comandaba Hugo Chávez Frías, establecía que de una u otra forma el valor de la economía tenía que controlarse, y existió entonces una serie de controles cambiarios, Recadi, Cadivi, en fin, Simadi, cada uno de ellos en su momento político, para que fracasaba el uno, entonces le cambiaba el nombre y colocaba un nombre diferente. Eso se daba, ¿por qué? Porque se iba perdiendo el poder adquisitivo. La moneda seguía subiendo. Si tenía un billete de 100 bolívares, ya ese billete de 100 bolívares no servía para nada, había que colocarle más ceros al billete, había que imprimir nuevamente papel moneda. Y seguíamos imprimiendo, imprimiendo papel moneda. Hubo momentos en los cuales papel moneda que salió y prácticamente en un año se comió la economía ese papel moneda, porque la cantidad de denominaciones registradas en ese papel moneda no servían para pagar ningún tipo de bien o servicio.
Toda esa condición económica generó que llegáramos a un punto tal en que todas las transacciones en Venezuela se hicieran a través de puntos de venta o a través de transferencias y se crearon iniciativas inclusive de pago como esas iniciativas de pago móvil, en la cual no pasara eso por cámara de compensación y se hicieran efectivas esos pagos a través de las plataformas electrónicas que creaba cada una de las entidades financieras y se autorizaba para eso. Sin embargo, todas esas condiciones seguían con ese proceso de control cambiario donde era el Estado venezolano el que establecía el tipo de cambio. Entonces, ¿qué teníamos? Teníamos un control. Primero, yo no publico los INPC para que la gente no sepa cuál es la inflación. No lo vamos a publicar. Por otro lado, no voy a aumentar la unidad tributaria y eso va a generar entonces que no sepamos realmente cuál es el valor y empecemos a tener perjuicios como sujetos pasivos en todo lo que se refiere. Hubo momentos en los cuales el Código Orgánico Tributario, por ejemplo, el año 2014, todo el proceso sancionatorio era irrisorio y la gente le perdió el miedo a las multas porque decía, yo pago la multa, ¿cuánto es eso, doctor? No, eso son, qué sé yo, 100 unidades tributarias. 100 unidades tributarias, eso no es nada, tranquilo, no se preocupe, yo pago eso, a mí no me importa. Eso fue generando ese proceso de distorsión económica. Esa es la situación que tenemos. Lo que estoy hablando el día de hoy, para enfocar la clase, no es una clase de condición política hacia fin de un partido verde, rojo, amarillo, blanco, no me interesa eso, sino me interesa la connotación económica porque ustedes manejan economía, muchachos. Tienen que saber de qué es una cosa y qué es otra. Ustedes son licenciados en gerencia de empresas. Cada día son más licenciados porque cada día se acerca más ese momento en el cual ustedes van a terminar su carrera este mismo año, en unos meses. De hecho, que estamos bastante cerca a que lleguen, terminen estas evaluaciones parciales del primer parcial. Usted sabe que es rapidito que empezamos con segundos parciales y ahí mismo a la semana están los finales. Entonces, ya cada día ustedes tienen que meterse en este cuento de cuál es el proceso. El tema de la economía de las empresas se basa en esta realidad que estamos hablando y, por supuesto, desde el contexto de la situación de la inflación venezolana. Todo esto, todas estas determinaciones han generado entonces esas dificultades de que de una u otra manera las personas puedan realizar inclusive negociaciones, porque llegamos entonces a los puntos en los cuales el dólar era controlado y me decían el valor del dólar, por ejemplo, tantos bolívares equivalen a tantos dólares, pero resulta de que eso no era así. Si usted iba a Colombia, si usted salía un momentico por Brasil, por Venezuela, por la parte de Brasil y hacía revisiones allí económicas, tampoco era esa realidad. Quienes vivían en Margarita de repente iban a cualquiera de las islas que estaban cercanas y también veían que ese dinero o ese control o ese tipo de cambio que estaba estableciendo el Estado era completamente fuera de contexto real. Eso generó la, la normalidad de que se generara una distorsión cambiaria y que de una u otra manera apareciera ese mercado negro donde yo sí tenía acceso. Recordemos que en los primeros momentos se generó que yo tenía acceso a cierta cantidad de dólares al año, podía ir a un banco, llevaba una carpeta con una serie de requisitos y a través de una tarjeta electrónica me entregaban ese dinero y ese dinero de una u otra forma lo podía utilizar si salía del país. Y empezaron a darse todas esa serie de condiciones que fueron afectando la economía. Me dice la grabación que en 10 minutos se acaba. Si se acaba no hay ningún problema. Vuelvo y me conecto y nos volvemos a conectar todos, ¿ok? Y no ha pasado nada por si acaso y seguimos grabando, ¿ok? Entonces, para que pues estemos atentos con eso. ¿Qué sucedía? Entonces, esa situación de control cambiario se generó y se satanizó al punto tal, cuidado con lo que voy a decir, porque ustedes tienen que ver la nueva realidad que la que hay del año 2018 para acá, desde el contexto de lo que es la legislación. Antes del año 2018, escúchese bien, antes del año 2018, tener en su cartera un dólar, tener en su cartera un peso, tener en su cartera un euro, tener en su cartera cualquier tipo de moneda, si no había sido otorgada por el sistema que había establecido el gobierno, hubiera sido CADIVE, RECADI, CIMADI, como le habían llamado para cada caso, usted no podía hacer nada. Era tanto que el Estado decía, si tú sales del país y regresas, si le queda dinero, tiene que regresarlo y todo el mundo buscaba la forma de que no quedara pero ni un centavo porque quién iba a regresar dólares, porque obviamente en el mercado negro valían más que lo que valían al tipo de cambio que establecía el Estado. Generaron que la economía se cayera completamente, que se empezara a generar una oxigenación de moneda informal. Seguíamos negociando en dólares, seguíamos negociando en pesos, pero ante el Estado nadie podía hacer ningún tipo de negociación, era inclusive prohibido. Podías ir privado de libertad por legitimación de capitales.
tuvimos procedimientos en el estado Táchira, en donde de una u otra manera se vieron involucrados profesionales, licenciados en administración, economistas inclusive, y licenciados en contaduría pública con privaciones de libertad. Si no recuerdo mal, hace unos años atrás, para los primeros meses del año 2018, se hizo un procedimiento en lo que estuvo a cargo inclusive de Freddy Bernal, de unos concesionarios en la Avenida Libertador, y fueron privados de libertad una serie de personas. Recuerdo muy bien familiares en una juramentación en el Colegio de Contadores Públicos que estaba en el proceso de juramentación, y llegaron los familiares y dijeron, mire, yo soy familiar de fulano de tal, acaban de privarlo de libertad, los sacaban en un helicóptero, los llevaban al helicoide en Caracas, los presentaban en un tribunal diferente al tribunal que les correspondía, que era el tribunal de San Cristóbal, aquí en el edificio nacional donde tengo mi oficina, sino que tenían que irse a un lugar distinto, fuera de todo lo que era el basamento real, y se les aplicaba legitimación de capitales. ¿Qué profesionales eran esos? Quienes eran comisarios de las empresas, quienes eran administradores de las empresas, y el único delito era porque habían encontrado en la caja un billete de dólar o un billete de euro o un billete en pesos. Y entonces eso ya generaba una distorsión increíble, en donde el comerciante, el empresario, fue teniendo muchísimo miedo y decía, oye, ya va, me van a privar de libertad, eso no se puede hacer, yo no puedo recibir, todo lo que vaya a recibir lo recibimos por punto. Y se siguió agravando la cosa hasta que llegó un punto en que ya no había con qué pagar. No había una forma de pagar. Si usted iba a hacer mercado, tenía que llevar un saco de billetes al mercado y regresaba si tenía esos billetes, si los tenías en efectivo, y regresaba sencillamente con un poquito de comida. Y sí tenía que llevar una cantidad importante de billetes. Eso fue todo lo que sucedió. Era tanto que entonces la única forma de hacer pagos era tener la plata en una cuenta bancaria. Pero fue tanto el proceso de cambio de dólar, el de la variación entre el bolívar y el dólar, que el dinero de un día para otro se devaluaba y la gente dejó entonces de ir teniendo ese dinero en el banco. Y empezamos todos los venezolanos a tener una serie de dólares en la casa, una serie de pesos, y de tener un resguardo de los poquitos que, o mucho que tuviéramos, para que de una u otra manera nos salvaguardáramos. Generó tanto que el Estado en el año 2018 deroga el control cambiario, dice, ya va, no puedo más con eso, se me salió de las manos y yo no puedo seguir controlando la Venezuela diciendo que es un delito tener dólares en la mano, tener euros o tener pesos, porque resulta de que ni siquiera tienen con qué pagar. Era necesario pagar, y empezamos a ver en Caracas que usted compraba un perro caliente en $1, compraba una hamburguesa en $2, y así todo se empezaba a ir generando. Y al quitar entonces ese proceso, cuidado con lo que hablo, de control cambiario, era lícito, cambiaban las cosas, yo ya podía tener dólares, ya podía tener pesos y ya podía tener cualquier cosa, y eso ha pasado hasta el día de hoy. Para ese momento, el año 2018, el Estado inmediatamente generó también la posibilidad de que las empresas pudieran crear cuentas bancarias en dólares, y todo el mundo salió para el Banco Venezuela, para el Banco Bicentenario, para el Banco Mercantil, para Banesco, a crear cuentas en dólares. Y ellos pretendían entonces que las personas agarraran los dólares que estaban circulando, los colocáramos en el banco y siguiéramos pagando con la tarjeta electrónica, pero diciéndonos que eran bolívares, sino que eran dólares. Eso no funcionó, ya estábamos acostumbrados, ya no creíamos en la economía del país y ya estábamos acostumbrados a tener esa masa monetaria. Por esa razón, durante tanto tiempo se fue ingresando a Venezuela una serie de denominaciones de dólar, denominaciones de pesos, y hay tanta masa monetaria. Si ustedes ven, casi muchos de ustedes trabajan, pueden ver que en las empresas la mayoría de pagos que se realizan con moneda extranjera. No se realizan con punto de venta. Ya esas condiciones no van a ser así porque sencillamente ni siquiera el sistema crediticio empezó a funcionar. Esas distorsiones económicas generaron que el Estado, a través del CENIAT, el control de todas las que realizaban los comerciantes a través de las negociaciones que se hacían por puntos de venta, y hacían sus fiscalizaciones conforme a lo que estaba en ese proceso de fiscalización y en ese proceso de información que estaba en cada una de las entidades financieras, pidiéndole a cada banco que le mandara sus estados de cuenta, revisaban la declaración del contribuyente, y si no coincidía, hacían una fiscalización y hacían el reparo tributario. En este momento esas cosas se fueron saliendo de las manos y está tratando el Estado de controlarlo. Sin embargo, vimos como el año pasado
el Estado esas cuentas que se habían creado en dólares en el año 2018 las bloqueó y salió diciendo que se hacía un bloqueo de todas esas cuentas bancarias, todas las personas que tenían el dinero lo bloquearon y hace unos días atrás volvemos a ver el Estado diciendo que vuelvan a aperturar cuentas bancarias en dólares y que pueden hacer negociaciones. Entre todo eso, que se deroga el control cambiario del año 2018, aparece algunas connotaciones importantes. En esas connotaciones, el año pasado, el 29 de enero, del año pasado, del año 2020, el Estado cambia la ley de impuesto a valor agregado, la ley del IVA, y establece la posibilidad de que de una u otra manera todas esas personas puedan realizar facturación en dólares. ¿Qué busca el Estado con eso? Que todas las personas reflejen eso en dólares y crea inclusive una resolución, que es la resolución 35 o el decreto 35, donde establece que inclusive se pagaría en dólares los tributos. Eso nunca se concretó. Si usted se pone y revisa, nunca se dio ese procedimiento de concreción porque nunca el portal fue actualizado para que se pagara en dólares. Se siguió pagando en bolívares cualquiera de los tributos, fuera ese impuesto sobre la renta, IVA, impuesto de grandes patrimonios, IGTF, en fin, cualquiera de los que estaban allí. Eso más o menos es, mire que esto es como una historia bonita, es el cuento bonito, pero es un cuento de cultura general fundamental que tiene que ver con proceso inflacionario y con ese ejercicio que plasmamos en papel en las clases pasadas. ¿Por qué? Porque de una u otra manera deben entender de dónde nace eso para que hagan las correcciones. El hecho de ser profesionales, a diferencia de ser político, es que usted el día que salga de aquí puede ser un asesor de cualquiera de los despachos de una gobernación, de una alcaldía o la misma presidencia de la República o formar parte de la administración a través de ser usted un gerente de recaudación, de fiscalización o el mismo gerente regional de tributos internos o sencillamente el superintendente o intendente del CENIAR. Cualquiera de todos esos roles profesionales son el que a usted le corresponde y debe saber entonces cuál es este contexto de la economía. La persona que me está haciendo la grabación, voy a pedirle que por favor me vaya sacando los prints de quienes se encuentran entonces conectados a la clase, por favor. Continúo. En ese proceso de revisión, el Estado entonces, a través del artículo 25 de la ley del IVA, estableció que de una u otra forma se siguiera entonces con ese proceso de facturación, pero no solamente en bolívares, sino también en dólares. Pero alguien preguntará, pero es que esto fue nuevo porque eso fue el 2020 y lo otro fue el 2018. No, mentira. El reglamento de impuestos sobre la renta, que es más viejo que la fecha del año 2018, ya establecía que nosotros podíamos de una u otra manera facturar en dólares porque eso no se ha cambiado. Y si usted revisa la Providencia 071, que es del año 2014, también establecía la posibilidad de facturar en dólares, sea cual sea el sistema de facturación, ya sea forma continua. Ya, profe. Yo la nombré. Okay. Bien, puedo continuar con la clase sin problema, ¿verdad? Sí, ¿Me escuchan? estoy grabando. Ok, perfecto. Bueno, continúo con la respuesta que teníamos. ¿Qué sucedía entonces? Teníamos esa alícuota, creo que vamos a perder con la, teníamos la alícuota de ese 5,25%, no se había establecido, pero a la punta de la contadora. Resulta de que el 5,29 se modifica no solo la ley del IVA, sino también el Código Orgánico Tributario. El Código Orgánico Tributario se modifica, muy interesante su aplicación, mire los pasos de se modifica el 29 de enero y al modificarse el 29 de enero trae unas particularidades interesantes. Los códigos orgánicos tributarios anteriores, todo el sistema sancionatorio estaba en unidades tributarias y este código dijo no, a mí no me interesa la unidad tributaria porque va a seguir el contribuyendo de mí, yo puedo establecer 100,000 unidades tributarias. La unidad tributaria no vale nada, cuando multiplique por 100,000, esa multa pues es completamente ínfima historia. Este código fue mucho más severo y dijo, no, ya va. Yo voy a tomar el valor de la divisa que tenga mayor, ojo, mayor connotación cambiaria en el ente emisor, o sea, en el Banco Central de Venezuela. Eso implicaba entonces que ya no iba a utilizar del todo la unidad tributaria, sino que iba a utilizar la divisa. Todo lo que había dicho el gobierno en 20 años que no iba a funcionar, que nunca jamás en la vida le interesaba la divisa, aquí ni siquiera quiso utilizar el dólar, sino la que tuviera
mayor valor de cambio. Y la que tiene mayor valor de cambio, en algunos casos ha sido el dólar, en otros casos son unas monedas que aparecen allí, que pues, obviamente nadie las relaciona, que son monedas de países musulmanes. Y esa base sobre eso, incluso esa moneda al final la quitaron y dejaron solamente el euro, genera que yo voy a pagar todas esas sanciones que están reguladas en el Código Tributario a través del valor de la divisa. Entonces, las multas se están pagando en divisas, pero no es que se estén pagando en divisas porque yo estoy facturando en divisas. No, así usted esté facturando en bolívares normalitos y no tenga nada que ver con facturación en dólar, usted va a tener que pagar sus sanciones en ese contexto que está establecido en el Código Orgánico Tributario. ¿Ok? Sí, más o menos queda claro eso, ¿sí? Bien, ¿qué sigo entonces con la segunda parte de la clase? Veníamos hablando entonces de ese proceso de cambio de la moneda. Esa revalorización de la moneda generó distorsiones en donde las cuales las empresas cuando hacían las negociaciones generaban algunas imposibilidades porque yo contrataba, por ejemplo, realizar cualquier tipo de compra a un proveedor y al comprar esa mercancía ir a pagarla, por lo menos quienes estaban acostumbrados durante todo este tiempo a trabajar con cuentas por pagar y cuentas por pagar o créditos, pues generaron de que esos créditos fueron reduciéndose hasta casi ser inexistentes y todo el mundo empezaba a generar todas sus transacciones en efectivo, llamemos en efectivo en el sistema de que no había crédito, sino que era solamente de contado. Eso se fue generando en los últimos años. De mercancía, pues de adquisición eran irrisorios. Yo compraba, por ejemplo, este lapicero y este lapicero costaba 3 bolívares y resulta de que al paso del tiempo, este lapicero a costo para comprarlo, para yo venderlo, costaba 200 bolívares y en lo que yo tenía facturado en mi sistema lo había comprado en 2 bolívares. Entonces el Estado, a través de una institución que crea, que es la SUNDEI, estableció que nadie podía remarcar los precios, o sea, que era imposible que este lapicero que ahora costaba 200 bolívares, yo lo pudiera vender en 203 bolívares para ganarme 3 bolivaritos, sino que ellos pretendían que yo vendiera el lapicero en los mismos 2 bolívares más un margen de ganancia del 30%. Obviamente, ¿qué carajo de empresa va a funcionar en esas condiciones? Yo no soy capaz ni siquiera de recuperar mi inversión en función de ese inventario que tengo allí y mucho menos soy capaz de ganarme algo, pues obviamente muchísimo menos vamos a sostener la economía. Y a través de todas estas condiciones, establecieron entonces que yo pudiera hacer inclusive estados de costo y que se pudiera utilizar el costo promedio ponderado para hacer algunos procedimientos de trabajo. Pero obviamente tampoco me generaba la posibilidad de publicación de los INPC y como no me lo generaba, yo no podía revalorizar mis inventarios, entonces quedaba sobre la nada, casi que seguía siempre sobre el valor histórico, o sea, sobre los 3 bolívares de costo del lapicero y no incluyendo ese nuevo valor que sería los 200 bolívares del nuevo costo más lo que yo fuera a ganar por el artículo. Si ven entonces cómo esas condiciones han ido cambiando. ¿Qué tenemos en el año 2021? En el año 2021 tenemos unas condiciones completamente diferentes, un control cambiario derogado. El año 2018, una legislación que permite facturación en dólares, una legislación que sigue todavía permitiendo que se paguen los tributos en bolívares, no las multas, que era la pregunta que me hacían ahorita. Las multas siguen siendo en dólares. ¿Cuándo cambió eso? El 29 de enero del año 2020. Así usted factura en bolívares, esas condiciones van a cambiar completamente. Y adicionalmente de eso, de todo este tiempo que hemos tenido, hicimos una variación. Los índices inflacionarios no se van a medir entonces por el IPC, sino se van a medir entonces a través del índice nacional del consumidor. Ya explicamos por qué en la primera parte de la clase. De una u otra manera vamos entonces entendiendo ese proceso. ¿Qué interesa de toda esta cosa que estoy hablando? ¿Interesa algo? Ese lapicero, que puede ser un lapicero, que puede ser un repuesto de un carro para la empresa que vende repuestos para carros, que puede ser cualquier cosa, ¿sí? Cualquier cosa importante, eso está aumentando todos los días su valor. Mis inventarios se están revalorizando. ¿Qué hago yo? ¿Cómo hago yo? Y yo no solamente tengo ese inventario, sino que yo también tengo
por ejemplo, esto que sería una casa. Entonces, yo tengo una casa que es mía, esa casa gana o pierde valor. Eso se va a dar en función de ese contexto inflacionario. Si vamos a hablar en bolívares, pues no la puedo vender en los mismos bolívares, por lo menos tengo que mantener el valor, pero en una divisa distinta, sea el euro, sea el dólar, sea cualquier cosa. ¿Aló, aló? ¿Me escuchan? Bueno, no sé, había un sonido extraño allí. Ok. ¿Cómo hago yo entonces? Yo de una u otra manera debo hacer un proceso de revalorización y debo entender que dentro de las empresas, en esos estados financieros, existen distintos estados financieros primero, que están compuestos por un estado de resultados, que tiene como finalidad medir la utilidad o pérdida del ejercicio, y tengo también un movimiento de cuentas de patrimonio, un estado financiero de movimiento de cuentas de patrimonio, que me muestra cuál es la realidad patrimonial de la empresa, esas partidas de capital que corresponden al capital invertido, a la utilidad, al superávit ganado, que corresponde a las reservas legales. Y tengo adicionalmente un flujo de efectivo para ver de una u otra forma cuál es el dinero de inversión o no que tengo dentro de la organización. Pero adicionalmente de eso tengo un estado de situación financiera. Ese estado de situación financiera, de una u otra manera, también forma parte de la realidad económica de la empresa. Ese estado de situación financiera es fundamental para clasificar de él cuáles serán esas partidas monetarias o no monetarias. Y ya teniendo claro esa base conceptual, sabemos que esas partidas monetarias, no monetarias, no son otras que las que de una u otra manera tienen contexto inflacionario. Yo debo reclasificar. Y esa reclasificación se hace ¿para qué? Para tratar de mantener la realidad económica independientemente de ese proceso de pérdida de valor de la moneda, independientemente de todas esas circunstancias que se están generando por efectos inflacionarios. Pero dentro de todo este contexto historial que teníamos, en donde el Estado no ha publicado periódicamente los IPC y los INPC, nace la necesidad de hacerlo. Entonces las instituciones profesionales tomaron la idea de hacer la publicación a través de un boletín técnico que les explicaba en audios anteriores, en clases anteriores, que es el famoso BABEN 2, en donde también se publican esos INPC y que deben utilizarse según los principios de contabilidad generalmente aceptados, bien, pero para cualquier efecto distinto al efecto tributario. O sea que usted puede ajustar los estados financieros con esos pavenitos, que son unos IPC distintos a los del Banco Central de Venezuela, única, escúchese bien, y exclusivamente para cualquier otro efecto que no sea tributario. Como por ejemplo, profesor, ¿cuál sería? Como por ejemplo para aprobar los estados financieros ante los registros mercantiles de conformidad con la resolución de Sarén. Eso es más o menos la realidad que comprende. ¿Qué era mi obligación entonces en estos primeros 12 temas de tributación 2? Explicar ese contexto inflacionario, la realidad de ese contexto inflacionario desde la vida tributaria y desde la vida de la realidad de la economía, en donde usted sea capaz entonces de revalorizar cualquier activo. Yo tengo en esa empresa las cosas que son propiedad, planta y equipo. Bueno, eso que es propiedad, planta y equipo, ese activo sea cual sea, costó históricamente tanto y yo a través de los IPC voy a hallar cuál es el nuevo valor de ese activo. Y en función de ese nuevo valor voy a vender la empresa, voy a permutar la empresa, voy a hipotecar la empresa o sencillamente voy a hacer cualquier tipo de negociación que usted considere necesario, pero no puede hacerlo por el valor histórico, porque esa máquina costó prácticamente algo que en el momento real ya no tiene el mismo valor o la misma connotación económica, y entonces estos estados financieros o ese estado de situación financiera que usted tenía en valores históricos, pues sencillamente no tienen ningún sentido ni ninguna realidad. Y precisamente usted, licenciada en administración, mención gerencia,
debe tomar decisiones y debe hacer procedimientos de análisis de estados financieros y aplicar la prueba del ácido, la prueba del superácido, la prueba de rotaciones de inventario y, en fin, cualquiera de todas esas fórmulas necesarias para la toma de decisiones, pero sobre información que no sea información histórica, sino sobre información que sea información financiera y donde usted pueda saber cuál es la financiera, cuál es la histórica y cuál es la fiscal. Entiéndase por la fiscal la que tiene como único propósito el cálculo de el impuesto sobre la renta para lo que corresponde a la materia. He acabado de hacer de forma general un resumen de todo lo que se dio en esos primeros temas. Si nosotros puntualizamos entre el ajuste inicial y el ajuste regular, que sería lo que falta, ¿qué diferencia hay? Ninguna. Yo voy a hacer el mismo procedimiento que hice con el proceso de ajuste inicial con el ajuste regular. La única diferencia es que ya hay un ejercicio económico anterior, entonces yo voy también a traer cuáles son los valores de ese ejercicio económico anterior. Y voy a tener no solamente la depreciación gasto de ese periodo, sino voy a tener la depreciación acumulada, que sería la de ese periodo y la del periodo anterior. Nada del otro mundo. Obviamente la empresa tiene un primer ejercicio económico y todos los demás, tantos como haya establecido en su documento constitutivo cuando dice que la duración de la empresa será 10 años, 20 años, 50 años, 100 años, en fin, la cantidad de tiempo que ellos determinan. Sabemos entonces que tenemos la evaluación para el día 15. A partir de este momento, son las 8:51, les voy a dar el derecho de palabra a ustedes para que pregunten cualquier inquietud que tengan referente a estos primeros temas, porque obviamente tenemos la evaluación y quiero que de una u otra forma ustedes tengan la posibilidad de preguntar cualquier duda que tengan al respecto. Dado que estoy un poco complicado de tiempo, voy a trabajar full el día de hoy, luego de esta clase, el día de mañana, para sacar ese tiempo necesario de la aplicación de la prueba el día viernes, que es el día 15. Espero entonces a partir de ahora comentarios, inquietudes sobre el material que ustedes tienen en clase. Me preocupa algo bastante. Estuve mirando porque alguien me preguntó y en el grupo de Telegram, donde yo estaba colocando las diapositivas y los audios, pareciera como que hay algunas diapositivas que no están o como que alguien las hubiera borrado. Eso es algo que me pareció, pues no sé, curioso, porque la idea no es borrar material de esta plataforma. La idea era dejar todo el material tal como estaba para que pudieran repasar, no solamente para esta evaluación de primer parcial, sino luego para las personas que van a tener diferidos o luego para las personas que vayan a presentar el examen final. De todas maneras, pues todo el material, independientemente de que está en la plataforma de Telegram, estaba respaldado en el aula virtual de la UCAT, a diferencia, por supuesto, de los audios, que el único lugar donde se encuentran es en Telegram. Si ustedes los llegan a borrar de allí, pues simplemente perderán entonces la información que se tenía. Eso pues depende de ustedes. No sé qué pasó allí, pero deben tener cuidado con la información, porque a mí no me interesa eso, pero a ustedes creo que sí les interesa bastante mantenerla aquí hasta el término de la cátedra. Empiezo entonces a escucharlos. Por favor, la persona que me está colaborando con la grabación, para ver si me puedo volver a sacar los prints. Ya creo que hay más estudiantes que están conectados y de una u otra manera pues, tener luego la posibilidad de pasar asistencia. Recordemos que voy a hacer la corrección de los videos que me están enviando. La fecha de entrega es hasta el día de hoy, 13, para poder entonces realizar el proceso de corrección. Le hago correcciones, más no puedo enviarle notas. Correcciones no significa, sería como observaciones puntuales sobre lo que pude observar en cada uno de los audios de ustedes, pero la nota debo pasarla única y exclusivamente a la escuela, y la escuela es la que estaría autorizada para realizar el procedimiento de publicación de la misma. Creo que eso funciona con todos los profesores. Han hecho bastante hincapié las personas que forman parte de la escuela de PASE en los grupos de profesores de que no debemos entregar esa normativa, esas notas a ustedes de forma directa. Quedo atento entonces a los comentarios. Buenos días, profe. Buenos días.
Profe, dos cositas. Lo de las notas incluyen las notas acumulativas. Es que normalmente la escuela pues siempre publica es la nota final, que es el parcial completo. Entiendo, sí, claro, porque la plataforma solamente permite publicar la nota final. Ajá. A la escuela mandamos todas las notas, las Ujú. acumulativas. La nota que va a publicar la escuela es la que genere todo el promedio, de lo que sea el video, de lo que sea el parcial, de lo que sea la asistencia académica. Ok. Ajá, profe, otra pregunta. El examen del día viernes es una videollamada. Estaba leyendo por el correo que me llegó de su parte. ¿Nosotros le avisamos a usted para que nos llame o usted va seleccionando a quienes van a llamar? Bien, esa dinámica vamos a hacerla inicialmente de la siguiente forma. Yo me voy a conectar en la mañana y les digo por el grupo que ya estoy disponible para quienes quieran presentar el examen y ustedes inicialmente me van a manifestar quien quiera presentar en ese primer momento, ¿ok? A medida de que ustedes me vayan pidiendo que están dispuestos a presentar, que tienen internet, que tienen luz, que tienen teléfono con todas las condiciones para eso, inmediatamente entonces nosotros procedemos a realizar la evaluación para el día, ¿ok? Y eso va a ser en ese periodo hasta las 4 de la tarde, creo que les indiqué, de tal manera de tratar de yo pues también almorzar y tener como esa dinámica, porque yo estaré ocupado todo el día y pues nada, el que salió del examen pues ya se entendió de la situación. Si tenemos la posibilidad de terminar antes y de que todos presenten a primera hora, súper bien. Yo siempre les aconsejaría de verdad que presentaran el parcial, no lo difirieran, porque si vamos al diferido, el diferido va a ser ejercicios prácticos y los son bastante largos y extensos. Entonces, no sé, eso podría complicarles la vida. En cambio, en esta evaluación que voy a hacer, va a ser una evaluación interesante, bonita. La idea es más o menos 4 interrogantes, que hagamos un diálogo y sobre la base de ese diálogo podamos hacer las correcciones. La única situación que tienen es ir revisando el material que tenemos. Pueden leer, pueden escucharlo, colocarse los audífonos y dormir allí escuchando cualquiera de los audios, pero no dejen para que vayan solamente ya mañana a hacer eso, porque pues, obviamente siempre hay bastante material y no les va a dar tiempo de leerlo. Entonces, ese es mi consejo, pero sí los invito a que no lo difieran, porque seguramente en el periodo voy a ir con ejercicios prácticos, difícilmente preguntaré algo de algún ejercicio, pero algo muy puntual, no hacer un ejercicio completo, puede ser un poco más complejo. Generalmente, y ustedes preguntan, y aquí deben haber personas que llevaron la materia conmigo, mi primer parcial va a un ejercicio y va a teoría. Van las dos cosas, 2 puntos de ejercicio y 8 puntos de teoría. O sea que va a ser mucho más complejo porque ya sería la modalidad de la evaluación que haría para quienes de una u otra manera diferente. ¿Qué otra pregunta? Cuenta. Los escucho. Profe, buenos días. Buenos días, ¿me escucha? Sí, claro. ¿Con quién hablo? Con Valentina Belandre. Yo tengo una duda referente a los distintos valores de medición de los estados financieros. No tengo muy claro los conceptos de qué es un valor corriente y qué es un valor realizable, o sea, la comparación entre sí. Me gustaría que me lo aclarara, por favor. Hay una presentación que nosotros le dimos, ¿de qué tema era esto, Valentina? No lo recuerdo. Sobre valores corrientes, de valores realizables. Explíqueme lo siguiente, ¿qué entiende usted? Pues vamos a partir de la duda que usted tiene. ¿Qué entiende usted por corriente y por realizable? Empecemos por lo que haya leído. Pues yo entiendo que el valor corriente es el que se halla con la comparación de los valores históricos, lo que hemos estado haciendo, ¿sí? Pero no me queda muy claro el concepto de valor realizable. Dicen en mi cuaderno que es un costo de salida, una posibilidad de poder ganar un poco más del valor corriente al momento de vender un activo. Esto es valor presente, ¿sí o no? Lo tengo en mi cuaderno como valor realizable, por eso me tiene un poco confundida. Ok. Vamos a la lámina, vamos a Telegram, vamos al grupo de Telegram. Si quieren me ubican la lámina, por favor, en el grupo de Telegram, donde expliqué valor corriente, valor histórico, valor presente. Regresemos a esa lámina. ¿La tienes a la mano, Valentina? Estoy en Para que hablemos de lo que dimos en clase, porque si no, pues, generamos aquí una distorsión.
Vamos a ubicar esa lámina. Déjeme ir mirando aquí si la consigo primero en el grupo de Telegram. Ya la estoy enviando, profe. Aquí la tengo. Es la lámina de edición de elementos, bases de medición, pasado, presente y futuro. ¿Sí es correcto? Tenemos entonces el valor histórico, tenemos en el presente el valor o costo corriente y tenemos el valor realizable. Y tenemos aparte un valor futuro. Si tenemos esa lámina a la mano, la están ubicando todos, que la duda sirve para todos. ¿Sí o no? ¿Valentina? Sí, profe, la envié recién al grupo, está nueva. ¿Cuál es la idea de esto que está aquí? Que entendamos para qué sirven los estados financieros. Yo voy a tener siempre, ojo, los estados financieros en dos valores, los históricos y los corrientes, pero a eso le voy a tener a aunar los valores fiscales, ¿ok, Valentina? O sea que tengo tres estados financieros diferentes, ¿sí? Los históricos, que son los que yo voy contabilizando todos los días y los imprimo, los corrientes, que es el valor financiero, y los fiscales, que es con lo que yo declaro el impuesto sobre la renta. Tengo tres estados financieros diferentes. ¿Eso queda claro, Valentina? Sí, profe. Ok, ahora voy con los primeros. Voy con el pasado. El pasado es eso, la información histórica. Yo agarré y compré este equipo y este equipo me cuesta en la factura 100 bolívares. ¿Cuál es el valor de ese equipo? 100 bolívares. Eso nunca va a cambiar. Eso lo voy a plasmar en mis estados financieros como valor histórico. ¿Ok? No va. ¿Puedo calcular el impuesto sobre la renta o puedo calcular el valor financiero? Me voy con el primero. Si yo voy a calcular el impuesto sobre la renta, yo voy a utilizar ¿qué figura? Los INPC, que son publicados ¿por quién? Por el Banco Central de Venezuela. Aplico a los valores históricos el IPC, ¿sí? De la fecha en la cual compré el activo con el IPC o el INPC de la fecha del cierre del ejercicio fiscal. Hallo el factor de actualización, lo multiplico por el costo histórico y tengo allí el nuevo valor. ¿Sí o no es correcto, Valentina? Sí, profe, eso está claro. Eso es fiscal, ojo, eso es fiscal porque es para efectos del cálculo de impuestos sobre la renta. Ahora, desde el contexto financiero, puede ser el mismo el impuesto sobre la renta o puede ser uno distinto. ¿Por qué? Supóngase que el Banco Central de Venezuela yo iba a declarar, por ejemplo, hoy. ¿Qué día es hoy? Hoy es 12 de enero del año 2021 y no hay publicado INPC sino hasta septiembre, no hasta diciembre. Ojo, yo hoy entonces voy a hacer la declaración de impuestos sobre la renta sobre el último IPC publicado, que es el del mes de septiembre, no el de diciembre, y con eso pago el impuesto sobre la renta. Pero resulta de que en el mes de febrero necesito unos estados financieros y ya fue publicado el INPC al mes de diciembre. ¿Qué puedo hacer yo? Hacer el cálculo a ese momento, 31 de diciembre, con el IPC de diciembre que no estaba publicado en enero, y entonces hay una distorsión en el estado financiero. El primero es fiscal y el segundo es el costo corriente. ¿Sí lo ve? Ese costo corriente, desde el contexto del valor en la realidad, se llama presente, pero es el valor de entrada, es el valor que de una u otra manera yo determino a los estados financieros. Y el valor realizable es distinto. ¿Por qué? Porque es un valor. Este lapicero vale 200 bolívares. Dijimos que eso costaba costo. Yo lo compré en 3 bolívares, que era mi valor histórico. ¿Sí recuerda el ejemplo? Mire que le voy a dar el ejemplo con el lapicero, ¿sí? De hace rato. Histórico, 3 bolívares. El valor en el mercado son 200 bolívares. Yo lo registro, supóngase, por el valor con el INPC al mes de septiembre. Ese es el valor de entrada que podría ser entonces mi costo corriente. ¿Sí es correcto? Pero resulta de que por cosas de la vida, nadie tiene lapicero ese día y se necesita un lapicero y es el único que hay.
y yo digo, yo vendo el lapicero, pero si me dan 400 bolívares, o sea, el doble, eso significa que es el valor de salida. Ese va a ser mi valor realizable, 400 bolívares, el monto que me van a dar. Es distinto al valor de entrada a los estados financieros. ¿Me capta la idea, Valentina? Sí, profe, perfectamente. Muchas gracias. ¿Cuál va a ser el valor presente? El que yo pueda estimar. ¿Cómo funcionan las cosas? Ustedes vieron algo en economía que se llamaba oferta y demanda. ¿Sí es correcto? Si yo voy a comprar unas hojas para las hallacas, el 23 de diciembre, ¿cuánto me cuesta la hoja de las hallacas? ¿Cuánto me cuesta? Mucho dinero, ¿verdad? Porque está de moda hacer hallacas. Pero si yo voy a comprarlas el 31 de diciembre, ¿cuánto vale las hojas de las hallacas? Vale menos. Entonces, ese valor presente es un valor estimado, es un valor irreal, es el valor que yo le voy a dar en un momento determinado a un flujo de caja proyectado, pero no es un valor que de una u otra manera represente una realidad, es un valor incierto que yo voy a tener en un momento determinado. ¿Cómo queda esa respuesta, Valentina? ¿Sí está completa o falta algo? ¿Queda alguna duda? No, está perfecta, profe. Muchísimas gracias. Profe, ¿Quién más tiene dudas? profe, ¿me escucha? Sí, ¿con quién hablo? Con Daniel Camacho. Camacho, lo escucho, Daniel. Profe, mire, yo tengo una dudita porque tengo un concepto un poco distinto del costo corriente. Ok. Ya, yo tengo aquí ya ves que me está aquí abriendo el documento donde yo tengo guardado esa clase. Dice más o menos como que el costo corriente es aquel que se imputa en el costo corriente del monto que se imputa en el libro. O sea, por ejemplo, yo tengo un activo, ¿sí? El costo corriente. El costo corriente es aquello cuyo cargo se imputa al mismo periodo o en el mismo momento que este se produce. O sea, un ejemplo claro se presenta con los sueldos, cuyo cargo se efectúa al mismo tiempo o en el mismo mes. Diciendo que es el lapicero en los estados financieros al momento de que los ingreso. Yo los ingresé históricos en 3 MPC que había el mes de diciembre. ¿Sí es correcto? Entonces Sí, sí. ahí está entrando. Ojo, pero ahí no le estoy dando valor de salida. Yo seguramente tengo un valor realizable, que es como lapicero, pero lo voy a vender en un valor diferente. Lo que estoy cambiando es el ejemplo. Estoy dejando de hablar de sueldo y salario y estoy yéndome, por ejemplo, a un activo que podría ser un lapicero. Pero es el mismo concepto. Ajá, profe. Analicen la parte conceptual con la parte práctica, porque si no usted se mete un concepto ahí que al final no lo entiende ni... Sí, sí. Por eso fue que pregunté, profe, ¿y uno cómo hace, como por ejemplo, para actualizar el precio o el costo con respecto a los dos INPC? O sea, por ejemplo, yo compré el lapicero en el 2010, pero quiero saber mi precio presente en el 2018, en el 2021. Yo Bien. me voy a mi costo histórico con el INPC del 2010. ¿Y cómo hago qué cálculo hago yo con respecto a los dos INPC para calcular mi precio actual? Bien, mire, Daniel, mire cómo lo vamos a hacer. Yo voy a hacer lo siguiente. Yo necesito saber el precio del lapicero para venderlo. ¿Sí es correcto? Sí. Vamos a hacer este ejemplo. Y lo voy a vender hoy, 12 de enero. ¿Cuál es el último INPC que debe haber publicado en alguna parte? ¿El de cuándo? El de 2020, me imagino. No, el de diciembre, porque estoy en enero. ¿Te acuerdas que el último publicado será del mes anterior? El mes anterior fue diciembre de 2020. Si estuviera en febrero, el mes de enero de 2021. ¿Sí es correcto? Ajá, correcto. Pregunto, me meto a la página del Banco Central de Venezuela. ¿Está publicado el de diciembre del 2020 del INPC o no? No está. Está hasta septiembre. ¿Qué hago, Daniel, para poder hallar el valor? Me voy a los BAV 2 y reviso y ahí sí voy a encontrar el va a venir hasta el mes de diciembre. ¿Se mete en dónde, profe? Ya que se escuchó entrecortado. El que se encuentra aplicando principios de contabilidad generalmente aceptado, que es el va a venir 2. ¿Sí? Ajá. Que
la Federación de Colegios de Contadores Públicos. No es la del Banco Central de Venezuela, pero yo no voy a calcular el impuesto por la renta del lapicero. ¿Qué voy a hacer yo? Calcular el valor para venderlo. Entonces, yo voy a agarrar el IPC de diciembre que está ahí publicado y lo voy a dividir entre ¿cuál? Entre el de la fecha de adquisición. Y eso me da el factor de actualización. ¿Sí o no es correcto, Daniel? Ah, y eso eso, ajá. Sí, correcto. ¿Cómo, profe? Que se escucha entrecortado. Y lo multiplico por el valor histórico del costo del lapicero. Y ya hallé el monto y ya sé cuánto vale el lapicero con efectos inflacionarios. Le Ok. resto, yo quiero, hago el mismo proceso con la depreciación y vendo el lapicero en lo que corresponda. Eso lo puedo hacer si lo quiero hacer al día de hoy. Ahora, si yo lo quiero calcular a lo que fue el mes de diciembre, pero el año 2019, pues lo calculo al 2019, al 2018. La única diferencia es cuál es el INPC de cierre que yo voy a utilizar. Exacto, exacto. Ah, bueno, profe, esa era mi duda. Gracias. De nada. ¿Qué más preguntas tengo? Yo, profe, ¿Quién es? Stephanie. Estefan. Bueno, Profe, yo no entiendo muy bien el tema de los anticipos del impuesto sobre la renta. Sé que son para los contribuyentes especiales, pero hubo un cambio de que el IVA fue modificado y que pasó de ser mensual a semanal. Entonces no entendí muy bien.